Ya se habrán percatado que por medio de la literatura se pueden conocer las características de una época, pues los autores utilizan información del contexto para estructurar la historia. Estos datos se conocen como referentes y ayudan al lector a interpretar y comprender el texto. También se pueden encontrar valores que permiten al lector identificarse con el contexto a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que se escribió. En otras palabras, lo que está diciendo, cada sujeto, cada persona es hijo de su tiempo. El entorno cultural, el idioma, el país de origen, los conflictos que pudiesen existir en el momento en que se redacta una obra influyen precisamente en la obra. Los autores no son robotitos, son seres humanos como usted y como yo, que está impregnado por unos valores o unas costumbres propios de su tiempo, visión religiosa, visión social. Todos los elementos que conforman la cultura afectan directamente al escritor. Y como tal evento de afectación en su escrito se ve reflejado estos elementos. Lo que vamos a tomar como referencia es aquel pasaje que les leí del capítulo 18 de Don Quijote de la Mancha. Hay valores que por ser universales nunca pierden su vigencia. Por ejemplo, en el Renacimiento, el honor se consideraba un rasgo esencial del ser humano. Ahora, a pesar de que no se defienda de manera violenta, como en una contienda frente a frente, se reconoce por medio de los actos cotidianos como los que nos hacen enorgullecernos de nuestros orígenes. Es el honor. Otro valor sería el amor. Te están diciendo, el valor es el mismo, pero la forma de cómo se manifiesta o cómo lo viven los, la sociedad del día de hoy es lo que va variando, pero es fácil de notarlo, relativamente es fácil. Para poder realizar este ejercicio sí se requiere que tengan un acercamiento general acerca de lo que es el Renacimiento. Les recomiendo retomar sus apuntes, ya sea de primero de secundaria, cuando vieron el Renacimiento, o lo que yo les proporcioné al inicio de este proyecto, acerca del Renacimiento, viendo cuáles son los valores, viendo cuál es el contexto en la que surge este movimiento cultural, se les facilitará más encontrar la información que se les va a requerir para este ejercicio. Después de interpretar la obra en que dice, en grupo discutan las observaciones para ello. Em, el trabajo previo a esto es la sinopsis que ustedes me enviaron, que han leído y han redactado algunos de ustedes en su libreta, así que deben tener mucho mayor frescura en lo que pusieron, y algunos otros, como les indiqué, tomaron la información y lo pegaron en un documento Word, que como les comenté, nos va a ser útil también para cuando hagamos el trabajo final. Pero lo primero que se te pide es redactar una anécdota, un hecho anecdótico que se comenta o surge dentro de la obra que ustedes han escogido. En este caso aparece aquí en el capítulo 18 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, después de ser apedreado por unos pastores, el Quijote termina tirado en el suelo y vomita sobre Sancho, quien a su vez vomita sobre él y luego tienen que contarle los dientes. Es un hecho anecdótico, algo que se puede contar que sucedió dentro de la historia. Romeo y Julieta, una anécdota de Romeo y Julieta. Hay un baile que ofrecen para presentar a la sociedad a Julieta y
por aventura, como es un baile de disfraces. Los enemigos acérrimos de la familia de Julieta asisten a la fiesta disfrazados de modo incógnito, y ni Romeo conocía a Julieta ni Julieta conocía a Romeo. En este momento se conocen durante el baile y existe un clic, o ellos se enamoran, un amor a primera vista que sucede en ellos durante el baile. Pudiese ser la anécdota que puede ser rescatado de este pasaje o de este capítulo de Romeo y Julieta. Es nada más rescatar algún, alguna anécdota, algo que puedan contar de la obra. A ver, Sofía, usted está trabajando Romeo y Julieta, ¿verdad? Sí, maestro. Cuéntame una anécdota que pueda sacar usted de la sinopsis que me envió. ¿Podría ser la boda secreta de Romeo y Julieta? Ajá. ¿Qué otro elemento le puede introducir? Profe, yo no me acuerdo cuál estaba trabajando. Creo que igual no sé. Cuando Romeo piensa que Julieta está muerta. Exactamente. Aquí, ¿cuál es la anécdota? El sacerdote franciscano le da un brebaje a Julieta, pero no alcanzan a decirle a Romeo que Julieta solamente estaba fingiendo su muerte, estaba dormida. Cuando Romeo llega y ve el cuerpo tendido de Julieta, que todavía no era cadáver, nada más estaba fingiendo su muerte, Romeo piensa que está muerto y se suicida. Bueno, ya no me acuerdo si él toma veneno y se muere, y después Julieta, cuando regresa del trance, ella se suicida. Pues es una anécdota. A eso se refiere. A eso se refiere en contar Profe, anécdotas. una pregunta, si hicimos eso de la sinapsis, ¿es solo volver a subir, no? ¿O tengo que hacer otra cosa? Mauricio, es como cuando usted ve una película y Ajá. te lo cuenta a otra persona, pero con sus propias palabras, tomando alguna parte, alguna película que le haya gustado mucho, y cuenta, estuve bien padre cuando sucedió esto y esto. O cuando, Ya entendí la tarea, ya entendí la es tarea. muy sencillito lo que se le pide en este apartado para poder contextualizar la obra. Mencionar las características del Renacimiento que aparecen en la obra. No tienen que aparecer todas las características del Renacimiento, pero hay que conocer qué características tiene el Renacimiento para poder identificarlas dentro de la obra. El humanismo es lo más importante, el paisajismo, el regreso a la cuestión de la razón, el retomar los valores grecolatinos, son algunos de los valores o características que tiene el humanismo. Hacer a un lado el aspecto religioso y regresar como dije hace un momento, a la cuestión de la razón. ¿Qué características podemos encontrar en este pasaje del Quijote? En la historia se destaca un lado muy humano de los personajes al mostrar, por ejemplo, lo grotesco de vomitar. En obras anteriores al Renacimiento no aparecían estos elementos. Además, critica los precarios avances medicinales. Esto se ve cuando Don Quijote toma un brebaje que le produce daño. Por el otro lado, muestra la decadencia de las clases sociales, ya que Don Quijote es un hidalgo, es una especie de caballero, y Sancho un campesino. También se pueden observar que los personajes tienen un fuerte contacto con la naturaleza, ya que hablan de remedios, de comidas con hierbas. A lo largo de la obra, cuando se están muriendo de hambre, Sancho Panza, que era campesino, conocía el ambiente campirano y podía conseguir hongos, hierbas, frutos que sean adecuados para su alimentación y no se envenenen en el monte o allá o en el campo. Eh, ¿Alguno de ustedes es scout? Nada. Va, te hablan.
Parras, Guillermo, Parras Scout. A los scouts les ayudan o les enseñan que cuando van al campo, cómo sobrevivir y cómo conseguir agua y alimento. En ese tiempo del Renacimiento, pues, Sancho Panza era casi obligatorio que lo supiera. Hoy en día nosotros no sabemos. Si ustedes por alguna razón hacen una salida de campo para un trabajo, no sé, de biología, y se llegan a extraviar en el campo, no saben reconocer entre una planta que pueda ser comestible y una que les pueda hacer daño, porque no es lo mismo nuestro organismo. Algunos dicen, voy a ver qué va a comer el pajarito y lo que come el pajarito yo lo como. No tienes el mismo organismo del pajarito. El pajarito puede ser que ya se adaptó para comer ciertos frutos, aunque sean tóxicos, a él no le hace daño en particular. Pero si tú como ser humano lo ingieres, puede que te haga daño. Este elemento que van mostrando, que se va manifestando en la obra, es los roles que van teniendo las personas, las costumbres que van teniendo las personas durante este periodo. Y la naturaleza, como les mencioné, juega un papel muy importante dentro del Renacimiento. Explica la relación de la historia con el contexto. Aquí es donde entra el apartado de lo histórico o las clases de historia. Se describen paisajes más comunes de la España medieval y renacentista. Lo sabemos porque esas imágenes son similares a las pinturas de los siglos de oro que observamos en la clase de historia. Cuando tú vayas leyendo e identifiques esos elementos, los vas rescatando para poder contextualizar la obra literaria que estás trabajando. Entre los valores que se destacan en el texto se encuentra la amistad, la lealtad y el perdón. Durante todo el capítulo se observa que Sancho Panza acompaña y cuida a Don Quijote, inclusive cuando éste lo regaña. Hay una relación un poco chusca, porque sí están haciendo una crítica a la cuestión de los niveles. El Renacimiento ya empieza a poner en duda la jerarquía monárquica que se vivió durante todo el periodo medieval. Durante el periodo del Renacimiento empiezan a surgir esas ideas que posteriormente darán pie al liberalismo. Y se empieza a hacer esa crítica de decir que existen hombres con diferente dignidad. El humanismo, el Renacimiento empieza a reconocer que todos los hombres somos iguales. Y esto va a aparecer ya explícitamente en un documento, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero desde aquí ya se empieza a tener evidencia o se empieza a tener algunas ideas de lo que va a ser más adelante. Y lo que es más entrañable en esta obra es la amistad, no la relación señor-servidor o amo-servidor, sino esa relación de amistad que se va dando entre Sancho Panza y Don Quijote, una amistad que se va cada vez más haciendo más fuerte, que va más allá del aspecto relacional que imponía la época. A ver. Muy bien. Ahí se va a conectar su compañero. Tuvo problemas con su internet. Muy bien. Espero que lo que les estoy comentando ahora en esta sesión les pueda ser útil para hacer este trabajo del contexto histórico de la obra que están leyendo. Vamos a tratar de hacer como una especie de ficha. ¿Cuándo se publicó? ¿Cómo se llama el autor que lo publicó? Y poner algunos elementos como aparecieron en el libro de texto. Ahora les voy a poner un cuadro de cómo lo organizan de un modo más esquemático. Y es lo que
les estoy pidiendo para la tarea del día de hoy que contextualicen o el contexto histórico de la obra. Vale, ya se entró otra vez, compañero. Regresamos al cuadro. Acontecimientos sociales. Pero hay algo más acá. Anécdota, eso es lo que ya hemos visto. ¿Qué anécdota escogieron para este cuadro? Don Quijote toma un brebaje antes de entrar a una batalla con un rebaño de carneros. Los pastores le lanzan piedras y le dan por muerto. Después le pide a Sancho que le cuente los dientes porque cree haberse perdido algunos y no se sabe si por el licor o por los golpes. Vomita sobre Sancho, quien vomita sobre él. Luego, este le mete el dedo en la boca para contarle las muelas. Modos de vida. En la obra se puede leer sobre pastores y la vida campirana. Lenguaje. El lenguaje que utilizan los personajes es antiguo, arcaico es igual a antiguo, o sea, ya no es vigente, como la frase vuestra merced, usted a eso se refiere. Valores, la amistad, la lealtad y el compañerismo. Acontecimientos sociales, destaca la importancia de los referentes literarios de los libros de caballería medievales, como los Amadís de Gaula. ¿Y qué efecto tiene en el lector? La narración de cómo Don Quijote se enfrenta al rebaño y el posterior vómito tiene una intención cómica, algo chusco. Como novela tenía una finalidad de entretener a su público que lo leía. La otra obra es Lazarillo de Tormes. Anécdota, un alguacil hace cargo del... El alguacil se hace cargo del Lazarillo, le enseña su oficio, lo casa con una criada, le da de comer y un lugar para vivir muy cerca de su casa. Además, la ayuda en días especiales como la Navidad. Modos de vida. En la obra se observa algunas actividades y conductas de los oficios de la época, clérigos, hidalgos, alguaciles, entre otros. También se puede inferir qué comían las personas y en qué lugares. Por ejemplo, la carne solo se comía en las fiestas. Lenguaje. Se utilizan muchas contracciones y pronombres enclíticos, es decir, que recaen sobre el mismo sujeto. Los valores, la generosidad, la lealtad y la fidelidad y la amistad son los valores que están presentes en esta obra. Acontecimientos sociales. Al final del tratado se menciona que los hechos sucedieron cuando el emperador, seguramente Carlos V, entró en Toledo y se instalaron las cortes. Ahora regreso a este hecho. Efecto en el lector. Reflexión, pues se narran los logros del Lazarillo después de mucho trabajo. Otra anécdota que recuerdo de Lazarillo de Tormes es cuando van a salir cuando le dice el ciego a Lazarillo, ¿qué es lo que tú ves frente de mí? Y le dice, es la estatua de fulanito de tal. Y el ciego le pide a Lazarillo que ponga el oído en la estatua. Y el Lazarillo, que estaba aprendiendo, pone su oído ahí en la estatua. Y en ese momento el viejo con el bastón le empuja la cabeza y el Lazarillo, que en ese entonces tenía entre 12 y 14 años, golpea fuertemente la cabeza y le dice, aprende la lección, las estatuas no hablan. Y se empieza a reír de él. Al final de la obra, antes de que llegase a esa conclusión, cuando el alguacil lo toma por yerno, él se deshace del ciego, que ya le había enseñado mucho, pero lo había maltratado mucho. Él llegando a la ciudad,
de Tormes, tenían que atravesar un riachuelo y le dice que hay que corriendo, hacen un saltito y que están del otro lado de la orilla y el otro muy confiado hace lo que le dice, pero el lazarillo lo pone exactamente frente a una columna. Cuando el ciego brinca, se estrella con la columna y el lazarillo le recuerda la anécdota. Recuérdate que las columnas no hablan y se ríe y se va a la ciudad. Y así continúa la historia. Dentro de esta anécdota lo que resaltamos es algunas costumbres que había en ese tiempo. Los que estaban impedidos por ceguera, sordera o si eran mancos o cojos, la sociedad estaba obligada o se sentía obligada de darles limosna a ellos y ellos podían tener a un niño pequeño, conocido como Lazarillos, para que los acompañen. Y la gente sabía que había de darle de comer al que está con una discapacidad, así como al que lo está cuidando. Es un valor propio de este periodo. Hoy en día, pues es algo que casi no vemos. Los que tienen alguna dificultad, pues ellos por sí mismos o los programas de gobierno son los que van buscando apoyo. Salvo, no sé si ustedes han visto a los que les conocen como las Marías en Mérida o en México. Son unas mujeres que se visten de indígenas o son mujeres indígenas que ponen un bebé entre sus piernas y todo el día están así con el bebé entre las piernas y con la mano extendida pidiendo con una tacita. Se les son conocidas como las Marías. Algunas veces sí realmente necesitan el apoyo económico y otras veces es toda una mafia que prácticamente cuando hicieron un reportaje las descubrieron, les dan una pastillita a los niños para que estén bien dormidos y no molesten durante todo el día mientras están haciendo el pedido de limosna para que se les apoye, eh, apelando a esa generosidad que nosotros tenemos como personas. Eh, Somos seres humanos que nos conmovemos y nos compadecemos cuando vemos alguna necesidad y colaboramos. Y este valor viene desde muy antiguo, no solamente es en el periodo medieval, sino es un valor que es mucho, mucho más antiguo, el de ser compasivo y apoyar a la persona necesitada. Es algo inherente a el ser humano. Y no solamente son las religiones cristianas, están las hinduistas, están los musulmanes, que también tienen esas prácticas. Viendo una película hace mucho tiempo sobre la cultura musulmana, había un señor ya grande de edad que tenía dos hijas entre 12 y 8 años aproximadamente, pero los tuvo ya grandes. Su mujer muere y él pues ya estaba muy grande para entrar a trabajar y no tenía dónde dejar a sus hijas. ¿Cuál era su trabajo de él? Rezar. Ya ve que los musulmanes tienen una especie de cuentas, así como el rosario que usamos los cristianos. Ellos tienen una de cuentas que van pasando en la mano. Y es obligatorio rezar en la mañana, el mediodía y por la noche, cuando suena la voz del imán en la torre o en el atalaya, que así les conocen ellos. Cuando el imán sube y empieza a predicar, los demás están rezando. La gente, como apoyaba a este señor que no podía seguir trabajando, le pagaban porque rece. Llegaban allá, le daban comida o le daban monedas para decirle, soy fulanito de tal y vas a rezar por mí esta semana. Y era un modo que en su religión está permitido. Si yo por cuestiones laborales, por cuestiones de salud no puedo rezar, puedo pagarle a alguien para que rece por mí y Dios va a escuchar estos ruegos como si yo lo hubiese dicho. Es una idea cultural que tienen. La cultura es muy interesante. Y lo que hoy, el trabajo del día de hoy, es hacer esto, tratar de sacar los valores y contextualizar la obra dentro del periodo histórico que va saliendo.
retomo lo de Lazarillo de Tormes que les dije, mencionan al emperador Carlos V o al rey Carlos V de España que entra en Toledo. Son referencias que ponen para que exista verosimilitud en la historia. ¿A qué se refiere? Para que sea creíble la historia que están contando, toman puntos referenciales de acontecimientos que sí existieron en el periodo que cuentan la historia para ubicarlo en un contexto histórico, aunque sabemos que una novela es producto de un trabajo literario.